Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia, que es, como siempre decimos, la de todos ustedes. Mientras muchas personas podemos disponer de una vivienda durante toda la vida, hay otras más de las que a veces suponemos que por circunstancias adversas son desalojadas de la suya. Y el tema de hoy aquí en Hola Taitantos es los desahucios. Vamos a hablar precisamente de esas situaciones en las que una persona pierde su vivienda y no sabe lo que va a pasar con su futuro. Comenzamos. Hola José Ángel, Ana, hola, Norberto, Belén. Hola. Desahucios en un Estado social y democrático de derecho, donde se propugna la igualdad, ¿no? Pero la igualdad nunca es perfecta. Yo creo que es el objetivo, tender a la igualdad. Sí que es muy triste que uno de los derechos fundamentales que sí viene en la Constitución es el derecho a una vivienda digna y que no todos podamos acceder a ella. Claro, los que vivimos, como decía al principio, tenemos nuestra casa, a veces estamos un poco ajenos y no nos paramos a pensar hasta que vemos una noticia en la televisión de una persona pues a la que echan porque a veces se arma un follón en la calle con personas que la defienden y demás, pero no es esa única, hay muchísimas más de los que no nos enteramos, ¿no? Sí, y que están sufriendo el drama también. Sí, lo que hay que analizar son los motivos por los que se les desahucia. A ver, hay una normativa, todo este tema de la vulnerabilidad de los inquilinos surgió precisamente tras la pandemia del COVID, con el Real Decreto 11/2020 de 30 de marzo, en el cual se estableció como una de las medidas de protección a la familia, al consumidor, etcétera, el impedir los lanzamientos de los inquilinos que estaban en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, antes no existía esa vulnerabilidad, tú no podías pagar la renta, no pagabas la hipoteca y automáticamente te echaban. Afortunadamente ya han ido implantando medidas sociales que han intentado paliar esto, pero ya ese propio decreto señala que entran en conflicto, digamos, dos intereses contrapuestos, que por un lado es precisamente el de todos a un derecho a una vivienda digna, pero también el de los propietarios de las viviendas. Entonces, el problema es que hay dos situaciones de conflicto y hay que tratar de proteger uno y otro. No, yo quería decir que precisamente sí, lo de cada vez son muchos. Estamos hablando de 20.000 desahucios al año, aproximadamente, ¿no? Es decir, con la pandemia bajó, pero volvió otra vez a subir y más o menos se mantiene en eso. Con lo cual, es ya un número muy importante que marca un poco el problema que hay y que la sociedad está demandando, ¿no? Es decir, el tema de la vivienda, y dentro del problema de la vivienda los desahucios es una de las partes. Principalmente, sobre todo, por los efectos colaterales sociales que implican. Quería preguntaros qué puede hacer un desahuciado, del propietario también hay que hablar, pero si queréis pasamos con Carmen a ver qué nos dice ella ahora y después ya seguimos según lo que ella diga comentando, ¿vale? Pues adelante, Carmen. Hola taitantes, espero que estéis muy bien. Los desahucios en España, un problema que afecta a muchas familias y que tiene dos caras. Por un lado, personas que pierden su hogar porque no pueden pagar el alquiler o la hipoteca, y por otro, propietarios que necesitan recuperar su vivienda, pero no pueden. Un problema complejo que requiere un análisis en profundidad. En España cada año miles de personas son desahuciadas. Muchas familias, tras perder su empleo o enfrentarse a problemas económicos, no pueden pagar su vivienda y terminan siendo expulsados. Esto es especialmente grave en el caso de personas mayores o familias con niños que muchas veces no tienen dónde ir. Existe también la otra cara de este grave problema, los propietarios que no pueden recuperar su casa. Se habla menos de ellos, pero también existen propietarios que alquilan su vivienda y luego no pueden recuperarla porque los inquilinos no pagan o se niegan a irse. Hay casos en los que la justicia tarda años en resolver estas situaciones y mientras tanto los dueños no pueden usar su propia casa. El Gobierno de España ha implementado varias medidas para proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios, como son suspensión de desahucios para familias vulnerables, fondo social
de viviendas y alquiler social, nueva ley de vivienda, con protección extra para inquilinos vulnerables, ayudas al alquiler y al acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias con pocos recursos. ¿Y cómo protege a los propietarios? Pues hay un sistema de garantías públicas para alquiler asequible, exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas según el índice de precios de referencia publicados por el Ministerio de la Vivienda, regulación de viviendas turísticas, modificación del régimen fiscal de las SOCIMIS, limitación de compra a extracomunitarios no residentes. Hay tantos, esperemos que estas medidas surjan efecto y podamos estar más tranquilos en este aspecto. Muchas gracias y os envío, como siempre, un fuerte abrazo. Bueno, pues sí, Carmen, como tú acabas de decir, también comento que miles de personas son desahuciadas cada año en este país y que era muy grave, sobre todo en casos de gente mayor y con niños y familias con niños. Pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Que el Gobierno de España, decía Carmen, como habéis escuchado, va a tomar medidas para proteger a las personas vulnerables, luego ya, si queréis, me decís quiénes son, puede corresponder esa vulnerabilidad, ¿no? A qué tipo de familias. Una cosa muy importante de las que dijo, yo creo que es que el Gobierno va a poner medidas, ¿no? Algunas ya están implantadas, por ejemplo, lo de evitar los lanzamientos a las personas en situación de vulnerabilidad ha quedado prorrogado de nuevo hasta el 31 de diciembre del 2025 y se ha ido, prorrogando año por año desde el 2020 en que se implantó por primera vez. Luego está lo de las ayudas al alquiler de vivienda, a la adquisición de vivienda también para jóvenes, todo eso forma parte de las ese paquete de medidas, ¿no? Efectivamente. Sí, lo que pasa que también creo que hay que contemplar que muchas veces hay una subida o hay un incremento en los precios del alquiler mucho mayores que el incremento en los salarios, con lo cual es muy difícil llegar a pagarlo. Y luego hay, por otra parte, otro aspecto que es la dedicación de viviendas pues al alquiler turístico, que eso sí es rentable y entonces a mucha gente le interesa más, a una gente que se la pueden alquilar temporalmente y va a sacar mucho más dinero. Una cosa que quería yo preguntaros, si es que, primero, ¿por qué se produce un desahucio? Porque claro, estamos hablando de desahucios y a lo mejor hay gente que está un poco en babia y dice, pues sí, eso del desahucio, ¿y qué pasa? ¿Por qué se produce? Es fruto de un proceso judicial. Cuando uno incumple el contrato de arrendamiento, pensamos normalmente en el impago, que es el más frecuente, aunque hay otras causas. Puede ser que destines la vivienda a no la vivienda habitual, como pone el contrato, sino que tengas realquilados o una actividad molesta o una... pues ponte por caso que lo dediques a un prostíbulo, por ejemplo. Son motivos por el que se puede resolver el contrato y si el inquilino no quiere marcharse, el juzgado te obliga a medio de un desahucio. ¿Qué quiere decir? Que va al juzgado con la policía a decirte que salgas si no saliste voluntariamente. Lo que pasa es que normalmente lo que veíamos en la tele y antes comentabais es pues la familia, la señora mayor, la persona con una discapacidad que de repente se ve sobrevenida a quedarse sin vivienda. Porque no puede pagar el alquiler, porque no tiene una alternativa y aquí es la pata que tiene que gestionar servicios sociales y que tiene que gestionar el Estado. Y lo que dice la ley, como muy bien decía Belén, se viene prorrogando desde el COVID y ahora en el Real Decreto 125 de este año vuelve a determinar qué hacer en esos casos de personas vulnerables. No yo con un empleo y con un salario que no pago porque a lo mejor no me da la gana o estoy en una disconformidad con el propietario, sino yo una persona que me he venido a una situación de desempleo o me vengo a una situación extrema en la que el Estado me protege con una especie de chaleco que dice que tú eres una persona de especial vulnerabilidad y el Estado te va a dar una respuesta. Va a paralizar ese proceso judicial temporalmente y te va a derivar a servicios sociales para gestionar el alojamiento durante un tiempo. Y ahí determinarán si realmente eres una familia vulnerable o no. Porque ¿en qué consiste la vulnerabilidad exactamente? Hay que acreditar. Vienen los requisitos tasados y hay que acreditar. Y el juzgado, el letrado, acredita esa situación porque paraliza ese proceso durante un tiempo. No es indefinido porque si no estaríamos perjudicando al propietario. ¿Qué acredita esa situación? Que tú puedas decir, oye, yo tenía un empleo estable y de repente
he venido a esta situación y además no tengo derecho a un subsidio de desempleo. Eso puede ser un punto de vulnerabilidad. Efectivamente. Lo define la ley, lo que son la situación de vulnerabilidad. Entonces, una de las que recoge es la persona que ha perdido el empleo. Por ejemplo, también puede ser un empresario que le haya caído el beneficio empresarial hasta un 40%. Hay unos parámetros que están establecidos. Entonces, te va señalando en función de la situación familiar, incluso te determina económicamente cuando estás en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona que no tiene empleo se considera que está en situación de vulnerabilidad si sus ingresos económicos están por debajo de 3 veces el indicador público de rentas, que es del IPREN. Una familia monoparental puede subir hasta 5 veces el IPREN. Se tienen en cuenta 3 situaciones, que es la situación económica, la situación familiar y la situación social, para determinar la vulnerabilidad. Está también, pues eso, familias que tienen niños menores de edad. Claro, no es lo mismo desahuciar una persona sola que una persona que a lo mejor tiene 3 hijos y pocos ingresos, ¿no? Porque claro, si tiene 3 hijos y gana 6.000 euros tampoco. Cuando hay personas mayores o cuando hay personas discapacitadas también, todos estos casos se contemplan ya como situación de vulnerabilidad. Ana, en un momento de su exposición mencionó, yo creo, contrato, la palabra contrato. Para poder desahuciar tiene que haber por medio un contrato. Si hay una persona, tú imagínate que hay alguien que a veces pues aquella cosa del dinero negro y todo esto, pues no le hace un contrato a un inquilino. Ese inquilino no le paga. El estar de manera verbal, puede uno acordar con otro el estar sin título, el que dé la apariencia de, pero no tenga un contrato formal. En esa situación también puedes ir al juzgado, que es lo que se llama sin título. Yo voy a reclamar la vivienda, no tengo el título de contrato, pero hay esta situación. Sí es reclamable también. Y lo que llaman el desahucio por precario, que tú a lo mejor te diste temporalmente la vivienda a un familiar o un amigo y resulta que se te instaló en la vivienda y no tienes manera de echarlo, con lo cual también es lo que llaman, yo creo que lo habéis hablado muchas veces, en precario. O sea, no hay ningún título, fue digamos a título meramente altruista, pero el señor o la señora se te instalan en la casa y luego ¿qué haces? Entonces tienes un procedimiento. ¿Hay un tiempo de morosidad para desahuciar? Me imagino que sí, que hay un momento en que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora ya la ley me permite acudir al desahucio. El tiempo, el impago a partir del mes. A partir de un mes ya. Normalmente, a ver, la gente no va al día siguiente de ese primer mes, sino que esperas, aparte que los procesos judiciales son tan largos, que te compensa, yo creo, esperar. Si un mes por lo que sea se retrasa, y claro, al final normalmente la gente cuando te viene con una demanda de estas características es porque llevan varios meses sin pagar. Hay también otro motivo también por el que conviene esperar, y es el tema de la enervación de la acción de desahucio. Enervar la acción quiere decir que si es la primera vez que ese inquilino te debe la renta, puede, pagando las rentas, dejar liberado la acción judicial, que quedaría archivada, y entonces él continuaría con el contrato de arrendamiento. Pero hay una excepción que te dice que si tú le has requerido fehacientemente 30 días antes de haber presentado la demanda y ya no podría enervar la acción. Por eso, como mínimo, te recomiendan que lo requieras de manera fehaciente para que pague lo que te debe, y a partir de ahí, bueno, pues ya no podría enervar. Lo que sí también es que depende la causa del desahucio, porque como muy bien decía Ana María, no siempre es porque no te paguen la renta, a veces es porque termina el contrato de arrendamiento y no se va de la vivienda. Sí. Otras veces es por de las actividades insalubres, molestas, etcétera. Con lo cual, dependiendo de la causa, en el momento que se dé el hecho que da motivo para que puedas ejercitar la acción, es cuando puedes acudir a... Quiero preguntaros qué pasa con las familias que no tienen a dónde ir, pero bueno, tú ya antes mencionabas lo de los servicios sociales, ¿no? Sí. El Real Decreto viene a recoger y vuelve a detallar el tema de que se mirará, se buscará, que a mí me parece que bueno, tienen que funcionar muy bien los servicios sociales para dar esa respuesta del Estado, y que no sea una respuesta del propietario el mantener a esa familia o a esa persona ahí. En cuanto dice, tiene que averiguarse que realmente no tenga otra situación habitacional al que acudir, o sea, que pueda estar en otro sitio que en esa vivienda, o que servicios sociales lleve un tiempo en gestionar eso. Y a mí me llama la atención porque mientras tanto y no, sigue en, vamos a poner mi casa,
pagando o dejando de pagar una renta cuando se entiende que es un tema social, un tema que el Estado tiene que resolver, pero está resolviendo a costa del propietario. Claro, porque en esos casos, y vamos a dejarlos también a ellos ahora hablar un poquitín, evidentemente la familia vulnerable, más vulnerable, es la que meten en la calle, ¿no? De patitas en la calle, pero claro, ahí detrás de esa vivienda hay una persona que es la que alquila esa vivienda, que bueno, puede ser un propietario de tropecientas y no le ocasiona ningún trastorno que uno no le pague, pero a veces hay gente que tiene un pisito, que ha hecho grandes sacrificios para el día de mañana, con estas jubilaciones tan precarias que quedan en este país, pues tener algo más y dice, bueno, me sacrifico de ir de vacaciones, ir a no sé dónde y tal y cual, compro un piso, pago su hipoteca y el día de mañana, cuando yo esté jubilado y cobre 800 euros o ya 1000, porque los que cobran más son los menos, pues tengo un poco más, tengo ahí un poco más de dinero para poder sobrevivir mi vejez. Claro, no pensamos tampoco en esta gente a veces, ¿no? Hombre, pero hay... Porque, bueno, la ley protege al desahuciado, pero sí, al que desahucia, al propietario también... ¿lo protege? A ver, de alguna manera, hay unas medidas que es la de la bajada del IRPF sobre la propiedad. Pero eso es ahora. Es una ley de vivienda nueva. Claro. De todas maneras te quita el IRPF, pero si no paga, ¿qué más da? No paga el IRPF. El tema es que sí es verdad que en el decreto sí distingue entre que el propietario, a los efectos de todo esto, sea un gran tenedor o un pequeño tenedor, sea una persona jurídica o una persona física. Sí distingue entre el propietario que tiene, como tú muy bien dices, ese complemento para la jubilación y no tiene más de 10 viviendas, y el que tiene más de 10 viviendas se entiende que es gran tenedor, o una persona jurídica que entiende que ahí sí hay un menor daño al propietario. Eso sí lo gestiona, así viene detallado también en la ley. Y luego está también lo de los el seguro de alquiler, que también de alguna forma también protege al propietario, porque mientras no te están pagando, bueno, pues yo os recomiendo enormemente a los propietarios que vayan a alquilar que lo hagan con claro, pero es un seguro que tienes que pagar tú. Claro, bueno, claro. No, pero también no es una protección de acogerte. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que sí te dan la posibilidad de alquilar dentro del parque de ellos y que también te garantizan que si te causan daños te los van a poner ellos, te garantizan alquilar. Lo que pasa es que lo tienes que hacer dentro de los precios que ellos te marcan. ¿Qué supone el parque de ellos? Porque acaba de decir... No, digamos que entras, metes la vivienda dentro de como de una bolsa que ellos tienen de alquiler, con lo cual el alquiler lo haces a través de la administración y ellos a cambio lo que te garantizan es que te garantizan el cobro del importe del alquiler, y luego también si te causan daños también se van a asumir ellos la reparación. Una de las modalidades que se están estudiando en casi todas las comunidades, y en algunas que ya están implantadas, y entonces eso es una garantía para el propietario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lógicamente tiene una letra pequeña que es lo que acabas de decir tú, que los precios están topados, están determinados, pero también va acompañado también de medidas fiscales, ¿no? De ayudas fiscales, ¿no? Y el que entra dentro de esa bolsa, lo que se pretende es que los pocos pisos que hay, que salgan al parque, ¿no? Al parque del alquiler, ¿no? Es una manera de regular también el mercado del alquiler, porque te ponen un tope también en el precio del alquiler, con lo cual también impiden que se dispare enormemente. Que el propietario, una de las cosas que decías, y el pequeño propietario sobre todo, ya no es solo la pérdida que tiene de no cobrar, sino encima los gastos que tiene que asumir, porque al final la luz, el consumo de luz, de agua... Claro, todo esto. Es otra de las cosas que quería comentar. Pero lo comentas luego si no te importa, porque vamos sí, porque vamos a pasar con Mariam, no por otra cosa. Sí. Va a ver lo que dice la gente de la calle, que son los sufridores, o somos los sufridores, porque gente de la calle al final somos casi todos los que estamos aquí también. Adelante, Mariam. Hola, hay tantos. Y hemos salido a preguntar si consideraban que ahora había más desahucios o menos desahucios. Y nos cuentan que respecto a la anterior crisis es verdad que han bajado los desahucios, pero que aún así siguen siendo muchos. Queríamos saber si ellos habían pasado por un desahucio. Hemos tenido suerte porque nadie había pasado por ese tipo de situación. Y nuestra inquietud era
¿cómo reaccionarían? ¿Qué harían? Claro, dicen que debe de ser una situación horrible y espantosa, porque realmente afrontar esto te supone que si es un desahucio de una hipoteca no vas a poder comprar, pero también te va a lastrar en el alquiler, porque claro, ya figuras ahí y consta como que te han desahuciado. Entonces, que sobre todo en pueblos pequeños, que todo el mundo sabe lo de todo el mundo, pues que es una situación complicada. Queríamos saber cómo lo solucionarían y nos dicen que faltan mucha vivienda y que las que hay son excesivamente caras al respecto del salario que normalmente tenemos, con lo cual si una persona tiene un problema de irse a un desempleo, pues automáticamente la posibilidad de un desahucio viviendo de alquiler o estando hipotecado cobra una realidad muy fuerte. Y preguntábamos sobre qué opinaban de que los bancos desahucien a personas cuando ellos todavía tienen una deuda bastante importante con el Estado español. Y esto sí cabrea muchísimo y nadie está de acuerdo con que esto lo pudieran hacer. En fin, de tantos. Los desahucios duelen bastante y nos lo han demostrado en la calle. Un saludo. Gracias, Marian. Y gracias, Carmen. No sé si le dije las gracias a Carmen. Bueno, Marian preguntaba a la gente y el clamor sobre todo es que faltan viviendas, que las que hay son excesivamente caras. La gente se queja de esto. No sé si es que achaca los desahucios a este tipo de cosas. Sobre el procedimiento de desahucio por parte de los bancos, no está la gente muy de acuerdo por aquello que acabamos de escuchar, de que bueno, pues que hay un dinero que la banca nunca nos devolvió a los españoles. Y entonces la gente está un poco enfadada porque encima la banca se permite pues esos desahucios. Sí, de los que tienen una hipoteca que no pueden pagar, pasado un tiempo, pues los desahucian de sus viviendas, pasando a ser la vivienda propiedad del banco, sin más. Sí, yo desconozco si en realidad se puede, en algún momento, si cambia la situación, volver a emprender esa propiedad. No sé si vosotros... No, imagino que no, ¿verdad? Eso que te han desahuciado, ya te digo yo que no puedes alegar vulnerabilidad también durante el procedimiento, pero claro, quedaría suspendido temporalmente igual que... ¿Y se puede parar un desahucio, os pregunto? Sí, se puede parar un desahucio, lo comentó muy bien Ana María, pero tú pues tienes 3 momentos para alegar la situación de vulnerabilidad. En el momento que te comunican la demanda, tú puedes acudir al juzgado y decir que estás en situación de vulnerabilidad para que te remitan a los servicios sociales, que tienen que redactar el informe. Incluso la ley te pone un plazo para que los servicios sociales hagan ese informe y busquen una alternativa habitacional, porque aquí la pata de elefante es lo de la alternativa habitacional. ¿Qué sucede? Que ese plazo es de 3 meses, que se podría prorrogar por otros 3 meses, pero que nadie cumple. Sobre todo en ciudades grandes como por ejemplo Madrid o Barcelona, esos plazos se hacen mucho más largos. ¿Y qué pueden hacer también? Lo puedes hacer en el momento incluso de la ejecución. Cuando ya tienen señalado la fecha de lanzamiento, también puedes alegar que estás en situación de vulnerabilidad. Y algunos casos de los que has comentado en la televisión los vemos que incluso salen los vecinos a la calle y alguno de estos desahucios en el último momento consigue pagar. ¿Un propietario puede oponerse a esa demanda? Tiene, claro, a la demanda de vulnerabilidad, a la demanda de paralizar esto. De paralizar. No, en el momento en que lleven las pruebas circunstanciales, no pueden. Con instar esa situación de vulnerabilidad. O sea, un inquilino sí puede oponerse, pero lo estáis contando, pero un propietario no. Le dan un plazo para acreditar esa situación que está diciendo. Eso sí, si no la acreditan ese plazo, seguiría corriendo el plazo para los pasos siguientes. Pero sí puede paralizar el desahucio. ¿Y qué pasaría? Se me ocurre ahora, porque hay gente a veces que cuando recibe una notificación de un juzgado se hace la despistada, como que no recibió esa notificación, incluso ni la firma y tal. Esto puede ocurrir también aquí. Sí, es frecuente. Sí, claro, les dan un plazo cuando llega la demanda para contestar esa demanda, para que se presente con abogado y procurador, si no tienen que gestionar el turno de oficio, y hay gente que da pues, el paso hacia adelante, la huida hacia adelante que se llama, de no hago nada a ver si esto se termina. ¿Y se termina? No, el juzgado es lento, pero llega. Entonces,
llega ese lanzamiento, ese llegar el juzgado con su oficial, su agente y la policía local a decirle tiene que marcharse usted de casa, recoja sus cosas. Le damos media hora, una hora. Entonces, ahí en ese in extremis, tú puedes decir, oiga, no, es que yo tengo esta situación. Y esa situación pues paraliza durante un tiempo hasta que la acredita el letrado de ese juzgado. Pero tienes 15 días para acreditar eso. Yo no sé en qué ciudad los servicios sociales van a una velocidad que te puedan acreditar esos 15 días, acreditarte una situación de vulnerabilidad. Los plazos son cortos. La letra es preciosa, pero los plazos son muy cortos para acreditar esta situación. Lo que pasa es que en el momento que te suspenden el procedimiento judicial, al final juegan en contra del propietario, sí, porque queda, digamos, paralizado sin herir. Hasta el que reanudar, y aunque pongan el día, tiene que volver a ponerse en marcha porque del juzgado a notificaciones no es el mismo juzgado el que hace el desahucio, sino es, por decirlo de otra manera, otra casa. Lo gestiona una casa, pero el lanzamiento como tal lo ejecuta otro juzgado. Entonces, que ambas agendas coincidan y se vuelva a señalar, es verdad que los plazos se alargan, o sea, se alargan. Eso es una realidad. Una forma de evitar que esto ocurriera, por lo menos tan a menudo como está ocurriendo, la gente que habló con Mariano, yo creo que mencionó que había poca vivienda y muy cara. ¿Lo solucionaría más vivienda pública, tal vez? ¿Crees? Hombre, la vivienda social sería necesaria. De hecho, hay un ejemplo muy bueno que es en Austria, en Viena, la mayor parte de las viviendas son de protección oficial. Pero es un ejemplo, en Europa se hace. Habría que tener un parque de vivienda de protección oficial enorme, o sea, hacer una gran inversión, con lo cual... Bueno, el gobierno español prometió algo, el presidente del gobierno prometió algo no hace mucho, ¿no? No sé. Al respecto. ¿El parque público de vivienda? Claro, sí. O sea que parece ser que estamos en camino de esto. Pero es que no nos queda porque además eso ayudaría a regular el precio de las viviendas. O sea, hay gente que compra su vivienda y hay otra gente que decide vivir de alquiler. Si a la hora de vivir de alquiler, si existe una oferta grande y entre ellos una gran parte es pública, el precio de esa vivienda sería más bajo. Con lo cual, los que tienen unas viviendas a precios más altos, si las quieren alquilar, tendría que bajarlos. Precisamente que el precio de la vivienda esté tan caro es por la escasez por de la la vivienda. Porque ya Claro. sabemos lo que es el juego de la ley de la oferta y la Sin demanda. embargo, mucho piso cerrado, pero bueno, no hablamos luego de A la gente de le da esto. mucho miedo alquilar, precisamente por esto, Porque que no es una de tiene- las cosas en las que quieren entrar, que las viviendas no estén vacías. La verdad es que están avanzando, pero Pero ofreciendo solo el IRPF tampoco me Van dando parece pasos. mucha ventaja. Tampoco la gente por eso va a arriesgarse, pienso yo. van No sé. dando pasos. Lo que pasa que a lo que quieren también es llegar a obligar. O sea, pueden hacer, en lugar de incentivarte fiscalmente para que tú alquiles, lo que van a hacer puede ser lo contrario. Si no alquilas, también te voy a desincentivar fiscalmente y te voy a hacer pagar mucho más, con lo cual al final te va a interesar más alquilar. Están en ese No, camino. lo que se puede conseguir con esto es que luego la gente pues no compre viviendas para tenerlas, porque Pues claro, si no te resulta van a- que si tú quieres tener tu vivienda sin alquilar por mil cuestiones, porque estás en tu derecho, porque es tu dinero, nadie te lo regaló y te obligan a una serie de cosas, pues lo que vas a hacer es comprar, ¿no? El problema está que aquí están metiendo en combinación lo que es en juego el derecho a la propiedad privada con un problema social que tendría que resolver el Estado y que no está resolviendo. Y aunque por mucho que diga en la ley que se trata de proteger a los propietarios y no hacerles recaer en ellos y perjudicarles por la cuestión de que hay inquilinos que no puedan pagar, al final la realidad es que el que paga el pato es el propietario que tiene alquilada la vivienda. Y hay inquilinos que ya saben perfectamente que no van a pagar, pero tienen tal necesidad de meterse en un sitio que firman lo que les pongan por delante, porque saben que van a jugar con los plazos. Y hay inquilinos que son modosos recalcitrantes y que pasan de una vivienda en alquiler a otra y van desahuciándolos de un sitio a otro. Y esa es la realidad. Habría que buscar una solución en la que no perdiera nadie, porque Pero el problema de la vivienda, que es muy grave, es que todas las soluciones no son inmediatas. Un plan de vivienda, un plan de alquiler, estamos hablando de varios años, que te lo desarrollas, consigues suelos públicos, lanzas la promoción, lo haces, pasan 4 o 5 años. Entonces, el problema está en que ninguna de las administraciones hasta ahora
de las que han pasado de todos los tipos, se han metido con el tema. Claro, Entonces, ahora no tenemos... Lo que pasa es que a lo mejor lo que nos gusta es grabar siempre al propietario, ¿no? Pero es que requiere una gran inversión que no se ha hecho durante muchísimos años y ahora pedimos que la hagan de repente, porque esto es como una burbuja que ha explotado y entonces ahora estamos pagando las consecuencias. Claro, no pueden hacer una solución de la noche a la mañana. Bueno, pero hay soluciones, yo ahí creo que se puede agilizar todo de otra manera. Vamos a ver, lo mismo que le estamos diciendo al inquilino, usted puede ir a servicios sociales y estarse en el piso el tiempo X a costa del propietario. Yo no entiendo por qué el Estado, ya que no hay vivienda, no le dice al propietario, no se preocupe, usted los meses estos que el inquilino no le paga, se los voy a pagar yo. De manera directa, no dentro de 2 años, porque yo cuando tengo que pagar ni grabándole con más impuestos ni con una serie de cosas. Cuando tengo que pagar Hacienda lo tengo que pagar de manera súper ágil, pero cuando el Estado me tiene que pagar a mí, esto es eternizarse. Entonces, sí, agilicen y verán cómo la confianza del propietario daría lugar a que pusiesen la vivienda a disposición. Efectivamente, eso sí. Cuando crean a nivel autonómico, que efectivamente también el decreto dice, no, las autonomías van a gestionar, efectivamente va a haber un parque de viviendas, se van a dar beneficios no solamente fiscales, sino el tema de las garantías que antes hablaba Belén, va a facilitar la fianza, van a facilitar un montón de cosas. Pero ¿quién va a ser el titular de ese alquiler? ¿El Estado o el señor o la señora? Creo que es el propietario el que va a ser. Claro, ¿por qué no lo es el Estado? ¿Por qué yo propietaria me tengo que pagar? Porque al final la responsabilidad se la pasas al propietario. Claro, pero ¿por qué yo el propietario? ¿Por qué no es el Estado el responsable? ¿Por qué no me hace el contrato la comunidad autónoma y es ella la que me tiene que pagar y no Pepín Pérez que necesita la vivienda y el Estado le está diciendo no, yo voy a gestionar que usted tenga una vivienda? A mi costa no, a su costa pague usted. Entonces aquí también hay una parte ideológica política de que se podría agilizar perfectísimamente. Efectivamente hay menos vivienda. La gente está utilizándola para el turismo, porque da más, pero también tiene menos riesgos. Claro, menos riesgos. Entonces, bueno, habrá que coger un poco el toro por los cuernos y decir, oiga, el Estado sí tiene soluciones, no las está poniendo, que le va a costar del bolsillo y entonces prefiere que ese coste sea a costa del propietario, lo cual es totalmente injusto. Que necesita una inversión muy grande y al final o no lo tienen o no lo quieren poner y al final es mucho más fácil que el propietario... Sí, pero el propietario también hizo esa inversión en su momento. Claro, lógicamente. Yo no estoy diciendo que sea justo. Lo que pasa es que aquí... Y no todos los propietarios son multimillonarios. Algunos tienen, lo que decíamos, un pisito, 2 pisitos para su futuro. Sí. No, pero vamos a ver, es una opinión mía porque yo también soy bastante desconocedor de esto, pero yo creo que si fuera tan sencillo esto se hubiera solucionado. Yo creo que necesita mucho tiempo. Para solucionarlo se necesita voluntad política y no sé si la hubo en algún momento en este país. Yo creo que más bien es eso, que nunca hubo voluntad política. Lo que no creyeron es que les iba a estallar la patata caliente de esta manera. Sí, lo que no se esperaba era el boom de las viviendas vacacionales, que fue lo que ha desatado todo este problema. Bueno, pero tampoco todo el problema está ahí, ¿eh? No, pero digo que desahucios los hay desde hace mucho. Sí, pero también nos podemos poner al loro de que hubo sitios donde las viviendas de protección oficial se vendieron a fondos buitres. En más tertulias se habló de esto. No lo hemos visto nunca bien aquí. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de otra cosa. No, ya. Claro, está claro. Si queréis decir algo para terminar. Oye, pues ya que me cortaste antes, por lo menos voy a dar el aviso a los propietarios para que fíjate, qué rencorosa, ¿eh? No, es que me parece interesante decirlo porque me acordé de ello a la luz de lo que comentó José Ángel. Entonces, yo voy a decirlo, a que ningún propietario se le ocurra o suspender el pago de los suministros, o cambiar la cerradura de la vivienda, o amenazar al inquilino moroso. Díselo a tu cámara. No, lo digo a mi cámara. Porque eso lo que puede llevarte es a un procedimiento penal y que acabes con antecedentes penales, porque entrarías dentro del tipo delictivo del artículo 455 del Código Penal, que puede llevarte a una multa considerable y aparte a que te queden antecedentes penales. Entonces, que a ningún propietario se le ocurra acudir a estos mecanismos. Luego está la posibilidad, que también se suele intentar hacer, de llegar a una solución amistosa. A veces se trata de baja del importe del alquiler o ofrecer una modalidad
moratoria para el pago, bueno, tratarse de alguna manera con el inquilino, que a lo mejor esto se me joda cuando entre en vigor lo de la obligatoriedad de la mediación antes de interponer las acciones judiciales, pero claro, el que no tiene dinero no va a pagar, o sea que la solución va a ser complicada, pero no acudáis a estos mecanismos. Yo me quedo con eso, ya me conformo. Oye, a mí me sorprende, Belén, porque se sabe el número de todos los artículos. No, que va, esto es muchísimo una cabeza privilegiada. Como buen profesional. No, ni muchísimo menos. Hombre, yo lo único que puedo decir es que el gobierno, el que sea, el que esté, cuando sea, que se ponga las pilas, porque quien sufre son la ciudadanía. Pero pilas atómicas se tiene que poner ya a estas alturas. Pues pilas atómicas, lo que sea, porque es un problema real. Hay algunos, son problemas reales y eso... Pero son problemas reales por ambas partes. Por parte por eso hablo de la del alquilado y del que alquila. Por eso hablo de la ciudadanía, claro. Tanto de los propietarios como de los alquilados. Sí, yo insisto un poco en lo que comenté al principio, de que estamos hablando de números bastante vertiginosos. Estamos hablando de 20.000 desahucios, que no son 20.000 personas afectadas, sino personas afectadas son más. Los desahucios que se están haciendo en España, entonces, tanto por una parte como otra, es decir, como propietarios, como gente que tiene que abandonar esas casas, ¿no? Familias o lo que sea. Indudablemente la garantía social es importante, pero no hay que dejar a un lado la garantía del propietario, ¿no? Creo que vamos hacia un camino muy peligroso porque, por un lado, el Estado está regulando efectivamente el proteger a los inquilinos en situación de especial vulnerabilidad, pero eso está poniendo en alerta también al titular de la vivienda, a decir, a determinadas personas, si tengo dónde elegir para alquilar, creo que vamos hacia ese terreno peligroso de elegir a quien no tenga visibilidad o se prevea que pueda ser de especial vulnerabilidad, con lo cual esas personas va a ser más difícil el que encuentren una casa de alquiler, encuentren una vivienda. Y ahí yo creo que el tema, queriendo proteger, yo creo que los estamos poniendo en una situación de mayor peligro. El problema es que hay escasez de vivienda y eso hay que atajarlo y habrá que buscar muchas soluciones porque no va a haber una solamente. Pero que tiene una cara A y una cara B la regulación. Estamos en un Estado social y democrático de derecho, y en un Estado de este tipo los poderes públicos tienen el deber de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Y en este país, esta premisa no parece que se haya cumplido en muchas ocasiones, empezando por un rescate de millones de euros en el año 2012 a la banca, y se sigue con requerimientos drásticos a personas vulnerables. Esto no es promover la igualdad, señores, porque se nos llena la boca hablando de la Constitución cuando nos interesa, y luego olvidamos estas cosas tan importantes y que son primordiales en esa Constitución española de 1978. Igualdad. Hasta la semana que viene.